Mi respiración siempre ha sido una gran chivata. Hace años empecé a experimentar en mi propia piel la ansiedad. Vivía en un momento de burnout intenso a causa de la gran implicación que tenía en mi trabajo y el poco tiempo libre del que disponía. Sentía que todo lo que no fuera producir era fracasar. Y esa falsa creencia derivó en una gran falta de autocuidado, en la que si me descuido, nunca mejor dicho, vuelvo a caer a día de hoy. Ese primer episodio de ansiedad me presentó con mayúsculas a la importancia de cuidar y prestar atención a un hecho tan simple y cotidiano como respirar. Empecé a sentir que no podía coger aire, como si mis pulmones hubieran encogido, y eso me llevó irremediablemente a sufrir más ansiedad porque no entendía qué estaba pasando. Como en ese momento de mi vida, por supuesto, mi prioridad no era cuidarme ni prestar atención a mi respiración, acabé viviendo con la resignación del que piensa que no hay nada que se pueda hacer, que eso es normal, que le pasa a todo el mundo y que al final vivir con ansiedad y que te cueste respirar son cosas con las que hay que convivir cuando eres adulto. Por fortuna, una formación de hipopresivos se cruzó en mi camino y me enseñó que tenía el mismo diafragma que el David de Michelangelo. Es decir, aquello era mármol, no había manera humana de abrir mis costillas. Pero no solo descubrí que tenía un diafragma tenso, descubrí que había muchas cosas que podía hacer para mejorarlo. Y de eso va el capítulo de hoy. ¿Cómo puede afectar la falta de movilidad a tu respiración y qué hacer para mejorarla? Soy María Plaza, fisioterapeuta y profesora de Pilates, y con este podcast pretendo darte una herramienta para ayudarte a entender un poquito mejor tu cuerpo de la mano de la fisioterapia y el ejercicio. Espero poder resolver todas tus dudas. Si quieres conocer un poquito más de mí, te invito a formar parte de mi estudio de Pilates Online, donde encontrarás todas las pautas necesarias para mejorar tu salud a través del Pilates. Y con esto, empezamos. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta cuando sentimos esa sensación de falta de aire, como que nos cuesta respirar, es, ante la duda, consultar a un médico. ¿Y por qué os cuento esto? Porque es real que en la mayoría de los casos esta disnea, que es como se llama a esa sensación de que me falta el aire, va asociada a estrés y a un bajo nivel de forma física. Sin embargo, puede ser que también se asocie a otras patologías pulmonares, alergias, otros problemas que requieren de ser valorados y tratados por un equipo médico preparado. Por eso, si no tienes claro cuál es el origen de esa sensación de falta de aire, ante todo, ves a un médico y consulta de dónde puede ser su procedencia. Una vez tienes claro que está asociado al estrés, a la ansiedad, a la falta de forma física, ahí empezamos a trabajar con los tips que te voy a dar en este episodio. Y antes de entrar en los tips, os podéis preguntar cómo puede el estrés afectar a mi respiración. Pues bien, de muchas formas, pero una de las principales o una de las más evidentes es que el estrés y la ansiedad, el estado de agitación, va a cambiar tu patrón respiratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que va a cambiar la manera en la que respiras, generalmente haciendo respiraciones más cortitas, evitando y esquivando esas respiraciones profundas. Ya sabemos que cuando estamos relajados, tranquilos, solemos respirar como más sueltos, más relajados, ¿no? Sin embargo, cuando estamos estresados, esa respiración es más agitada, más rápida, más corta. ¿Qué va a provocar esta respiración tan corta? Pues que nuestro diafragma cambie el patrón de movimiento. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito para, primero de todo, presentaros al diafragma, que es un gran protagonista del podcast de hoy. El diafragma es un músculo en forma de cúpula que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Su principal función, como podéis oleros, es la respiración, y es que los pulmones se asientan sobre él. Cuando el diafragma se contrae, esta cúpula baja, los pulmones se expanden y inhalamos cogiendo aire. Sin embargo, cuando el diafragma se relaja, la cúpula sube, los pulmones se contraen y el aire sale de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante la función del diafragma, porque es uno de los principales encargados en movilizar estos pulmones que están todo el día en marcha realizando la respiración.
¿Qué pasa cuando cambiamos ese patrón respiratorio, como hemos dicho antes, por un patrón respiratorio más agitado, más superficial y más cortito? Pues que nuestro diafragma, en lugar de moverse en todo su rango de movimiento, se va a mover en un rango de movimiento muy chiquitín. Y esto, mantenido en el tiempo, va a provocar que el diafragma cada vez sea más rígido, porque no lo hemos movido en toda su amplitud. Entonces se va perdiendo poco a poco su flexibilidad. El día que queremos respirar de forma profunda y salir de este patrón más superficial, nuestro diafragma está rígido y nos va a costar respirar. Y de ahí va a venir esa sensación de que nos falta el aire, de que no podemos coger aire de forma relajada y amplia. En resumen, una respiración completa requiere de un diafragma flexible. Y llegados a este punto, os podéis preguntar, vale María, ¿cómo sé yo si mi diafragma está bien o no está bien? Lo primero de todo, como os he comentado al inicio, si no sabéis de dónde viene esa falta de aire, esa sensación de no poder respirar, hay que ir al médico para consultar y asegurar que no haya un problema grave detrás de esta sensación. Si ya hemos ido al médico, ya tenemos todo lo que es patología pulmonar, alergias descartadas, vamos a testar nuestro diafragma de una forma muy sencilla que utilizamos en clínica constantemente. Si no te encuentras seguro o segura de hacer este test, lo mejor de nuevo es ir a un fisioterapeuta que se encargue de hacer la valoración correcta de tu diafragma y además enseñarte herramientas para poder de esta manera controlar un poquito más y trabajar sobre esta movilidad. Si antes de ir al fisio o después quieres también tener el control de cómo valorar tu diafragma para en otros momentos de tu vida que te pueda pasar, tener claro si tienes que ir al fisio a tratarte o tener claro si tienes que moverte más o qué es lo que está pasando, te voy a enseñar un test muy sencillo. El test simplemente consiste en ver cuánto de rígido está tu diafragma palpando directamente en la zona que es más accesible. Nuestro diafragma, como hemos dicho, está dividiendo la cavidad torácica de la cavidad abdominal, por lo que al encontrarse justo en medio de nuestro tronco va a ser complicado acceder a él. Sin embargo, hay una zona donde sí que podemos palpar esta musculatura de forma superficial para valorar la tensión que encontramos. Por supuesto, este test no es la panacea, va a hacer falta en muchas ocasiones más pruebas que nos indiquen qué es lo que está pasando, pero sí que puede servirte para tener un indicador de cuándo estás perdiendo flexibilidad en tu diafragma, de cuándo tienes que prestarle un poquito más de atención a esta musculatura. Como os he comentado, el test es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tumbarnos en el suelo de forma relajada. Puede ser el suelo, una cama, un sofá, cualquier superficie plana que permite que relajes completamente tu faja abdominal, tu tórax, tu cabeza, tu cuello, todo relajado. Una vez estamos tumbados, vamos a buscar la arcada inferior de nuestras costillas, que es donde se acaba la parrilla costal, esa unión entre parrilla costal y abdomen. En esta arcada, que va a hacer como una especie de C invertida en la unión entre lo que es nuestro tórax y nuestro abdomen, vamos a intentar introducir los deditos justo debajo de la arcada costal, como si quisiéramos meter las manitas debajo de las costillas. Os recomiendo que primero probéis un lado y luego probéis el otro lado, siempre con las uñas cortitas y de forma cariñosa y delicada. Vamos a notar una resistencia a la hora de intentar introducir estos deditos debajo de la parrilla costal. Podemos dividir esta resistencia en 3 niveles. Nivel 1 es aquello está durísimo y no soy capaz de meter las manitas debajo de la parrilla costal ni un poco, a pesar de que lo intento, a pesar de que me relajo. Nivel 2, puedo meter un poquito los deditos debajo de la parrilla costal, pero sí que noto restricción y sí que noto que me cuesta. No es sencillo y ni siquiera puedo entrar mucho, solo un poquito. Y nivel 3, puedo entrar con facilidad debajo de mi parrilla costal. Lo que buscaríamos para un diafragma totalmente relajado como referencia sería un nivel 3, en el que puedo entrar con facilidad debajo de mi parrilla costal. Ya os adelanto que este nivel 3, si no has trabajado nunca tu diafragma ni tu respiración, es prácticamente imposible tenerlo, porque este nivel 3 va asociado a una gran flexibilidad, a unos grandes hábitos de movilidad, a personas que han evitado en su día a día el mantener posturas y
por desgracia, hoy día esto es muy difícil. Lo más fácil es que nos encontremos en un nivel 1 o en un nivel 2. Y también va a ser totalmente normal que un lado esté distinto al otro, que no tengamos la misma flexibilidad en un lado del diafragma que en otro lado del diafragma. Si os quedan dudas en relación al test, os voy a dejar en la descripción un vídeo donde vais a poder ver cómo realizarlo de una forma un poquito más visual y así a lo mejor es más sencillo. Como he comentado antes, este test no nos va a dar un dato exacto de cuánta tensión hay en nuestro diafragma. Es más bien una herramienta que nos ayuda a sentir cómo se encuentra nuestro cuerpo, a ser un poquito más conscientes de la tensión de cierta musculatura y al poder valorar en distintos momentos de nuestra vida cómo se encuentra. Yo puedo valorar cómo está ahora, si ahora siento que hay mucha tensión, que está muy rígido, puedo trabajarlo y después de trabajarlo volver a valorar y ver si los ejercicios que he hecho, si el trabajo que he hecho ha sido de utilidad o no. Incluso si en algún momento de mi vida yo siento que tengo más tensión, siento que estoy un poquito más cargado, puedo utilizar este test para valorar cómo se encuentra mi diafragma y si realmente noto más tensión ahora que en otros momentos de mi vida. Vamos con una última pregunta. ¿Qué puedo hacer para mejorar la tensión de mi diafragma? Lo primero de todo, escuchar tu cuerpo. Es imposible mejorar algo de lo que no eres consciente, por lo que escucharte y tomar conciencia va a ser clave. En segundo lugar, evita mantener posturas durante mucho tiempo. A veces el día a día no nos lo permite, pero a medida de lo posible trata de mover tu cuerpo y de cambiar la postura en la que trabajas y en la que haces la rutina diaria. Además, muévete, pero no solo evitando posturas, sino haciendo actividad física, una media de 3-4 veces a la semana, para liberar el estrés, mejorar la flexibilidad de tu cuerpo y además mejorar muchísimos aspectos de tu vida, no solo el tema de la respiración, sino mejorar tu forma física, evitar la obesidad y evitar distintos factores que van a afectar también a esta sensación de falta de aire. Puedes hacer ejercicios concretos de respiración y también automasajes que ayuden a liberar toda la tensión de la zona. Y como sé que hemos hablado de muchas cositas, vamos a hacer un pequeño resumen punto por punto para dejar claro todo lo que hemos comentado en este capítulo. En primer lugar, lo más importante de todo es prestar atención a tu cuerpo y ante la duda, cuando sientas que algo no va bien, acude a un profesional sanitario que pueda ayudarte a averiguar de dónde viene el problema y a ponerle solución. Una vez ya tienes claro de dónde viene el problema y si está relacionado con el estrés y la falta de actividad física, ya sabes que el ejercicio es tu gran aliado. Muévete, evita las posturas mantenidas y procura llevar unos hábitos saludables acompañados de ejercicio 3-4 veces por semana. Si no sabes cómo empezar, puede que el Pilates sea una opción. Y por último, no permitas que algo que te limita se convierta en algo a lo que estás acostumbrado. Procura ponerle solución. En el caso de la respiración, con ejercicios respiratorios, con automasaje, manteniendo un poquito el cuerpo más activo, mejorando y aumentando tu actividad física. Y utiliza ciertas herramientas como es el test del diafragma para valorar cómo te encuentras y de esta forma poder ligeramente objetivar cómo está tu diafragma, cómo está tu cuerpo y ponerle solución antes de que el problema vaya más. Además, el conocimiento es poder y muchas veces cuando controlamos y entendemos lo que nos pasa es mucho más fácil asimilarlo y podemos de esta manera esquivar el estrés y la ansiedad que nos provoca el no saber qué está pasando. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero poder haber ayudado a arrojar un poquito más de luz a qué puede estar detrás de esa sensación de falta de aire. Y tras todo este rollo que os he soltado, pasamos directamente a la sección de preguntas. Ya sabéis que podéis dejarme vuestras preguntas aquí abajo en comentarios o en la cajita que dejo todos los miércoles en mi Instagram, @maplaca_fisio. Os leo y os respondo encantada. Y la pregunta de esta semana es, ¿cuál es la respiración correcta para cuidar el suelo pélvico? Y la realidad es que es una pregunta súper acertada, porque generalmente consideramos el suelo pélvico como una parte aislada, sobre todo a la hora de entrenarlo. Sin embargo, el suelo pélvico forma parte de un conjunto de la cavidad abdominopélvica de nuestro core, trabajando en conjunto para regular la presión intraabdominal con el diafragma y la faja abdominal.
Por esto hay una relación muy íntima entre el diafragma torácico y el suelo pélvico o diafragma pélvico. Cuando hacemos una inhalación, como hemos visto antes, nuestro diafragma torácico va a bajar y este descenso va a provocar un aumento de la presión intraabdominal que el suelo pélvico va a corregir descendiendo ligeramente, por lo que se van a coordinar bajando tanto diafragma torácico como suelo pélvico en la inhalación. Y durante la exhalación, el diafragma torácico sube hacia arriba y el suelo pélvico de igual manera sube contrayéndose ligeramente. Esta coordinación, esta sinergia es fundamental para mantener ambos músculos, tanto diafragma como suelo pélvico, móviles y dinámicos, algo necesario si no queremos pasar problemas como puede ser una incontinencia urinaria, dolor o problemas en las relaciones sexuales. Necesitamos que nuestra musculatura tenga esa capacidad de movimiento, de distensión y de contracción. Por esto, la mejor forma de tener un suelo pélvico sano es teniendo un diafragma móvil, trabajando la respiración completa y profunda. Y con esta sección de preguntas terminamos nuestro episodio de respiración y diafragma. Espero que te haya gustado y servido para aprender un poquito más. Si es así, dame un corazoncito, una estrellita y compártelo con todas aquellas personas que creas que le puede ayudar. Nos seguimos escuchando en siguientes capítulos. Un beso enorme.